Prólogo. El lenguaje secreto del alma. Desde el principio de los tiempos, el ser humano ha sentido que los sueños eran más que simples juegos nocturnos de la mente. Las civilizaciones antiguas los veneraban como mensajes de los dioses, los chamanes los usaban como mapas para sanar, y los profetas encontraban en ellos visiones de futuros aún no escritos. Pero hoy, en nuestra era de racionalidad extrema, hemos olvidado cómo escuchar. Hemos reducido estas experiencias vívidas a meros efectos secundarios del cerebro, descartando su profundidad como si fueran ruido mental sin sentido. Carl Gustav Jung, el visionario que se atrevió a adentrarse en los abismos de lo inconsciente, descubrió algo revolucionario: los sueños no son absurdos. Son un lenguaje cifrado, un puente entre tu yo consciente y las capas más profundas de tu psique, donde residen verdades que tu mente diurna no puede, o no quiere, reconocer. Jung no solo estudió los sueños, descifró su código oculto, revelando que cada imagen, cada personaje, cada paisaje onírico, es una pieza de un rompecabezas mucho más grande, el de tu propia evolución. ¿Qué pasaría si te dijera que anoche, mientras dormías, tu mente te entregó las claves para resolver ese problema que te atormenta? O que entre las sombras de tus pesadillas se esconde un mensaje urgente sobre lo que realmente temes perder. ¿Y si algunos de tus sueños no solo reflejan tu pasado, sino que anticipan destinos que aún están por materializarse? Este libro no es solo una guía para interpretar sueños, es un manual para conversar con tu alma, para aprender a leer entre las líneas de esa narrativa invisible que se teje cada noche detrás de tus párpados cerrados. Jung descubrió que nuestros sueños hablan en símbolos, un lenguaje que trasciende culturas y épocas, porque nace de lo que él llamó el inconsciente colectivo, un reservorio de arquetipos, mitos y patrones que todos compartimos como humanidad. Soñar con un viejo sabio, perderse en un laberinto o ser perseguido por una bestia no son meras casualidades. Son expresiones de una sabiduría ancestral que ya conoces, pero que has olvidado. Este libro te enseñará a recordar. Pero hay más. Jung también exploró un fenómeno inquietante: la sincronicidad, esos momentos en los que un sueño y un evento real se entrelazan de manera inexplicable, como si el universo conspirara para enviarte una señal. ¿Coincidencia? ¿O hay una conexión más profunda entre lo que soñamos y la realidad que habitamos? Algunos científicos, aventurándose en los misterios de la física cuántica, sugieren que la conciencia podría influir en la materia, que la mente no solo percibe, sino que en cierta forma crea. Si esto es cierto, ¿podrían tus sueños ser borradores de futuros posibles? Aquí no encontrarás interpretaciones genéricas de diccionarios de símbolos descontextualizados. Este libro te entrenará para convertirte en un psiconauta, un explorador de tu propio universo interior. Aprenderás a distinguir entre un sueño trivial y uno luminoso, aquel que te estremece hasta la médula y te deja con la certeza de que algo sagrado ha ocurrido. Descubrirás cómo ciertas pesadillas recurrentes son en realidad llamados de auxilio de tu psique, intentos desesperados de tu inconsciente por hacerte enfrentar lo que evades. Y lo más importante, aprenderás a usar estos mensajes para transformar tu vida. Imagina despertar cada mañana no con confusión, sino con claridad. Imagina entender por qué ese rostro desconocido en tu sueño te generó tanta paz, o por qué aquel lugar imaginario te resultaba tan familiar. Imagina, incluso, anticipar eventos porque tu mente, en sueños, ya había vislumbrado las señales. Esto no es fantasía, es lo que ocurre cuando desarrollas una relación consciente con tus sueños. El viaje que estás a punto de comenzar no es solo intelectual, es alquímico. No leerás información, experimentarás una iniciación. Porque los sueños, cuando se descifran con el método Jung, dejan de ser pasivos. Se convierten en herramientas activas de autodescubrimiento, en faros que iluminan los rincones más oscuros de tu existencia. Y cuando eso ocurra, ya no volverás a ser el mismo. ¿Estás listo para escuchar lo que tus sueños llevan años intentando decirte? Capítulo 1. El universo onírico de Carl Jung, un viaje a las profundidades del alma. En el silencio de la noche, cuando la mente consciente descansa, se abre ante nosotros un reino de posibilidades infinitas. Carl Gustav Jung, el pionero que navegó más allá de los límites de la psicología convencional, descubrió que nuestros sueños son mucho más que meras fantasías nocturnas. Constituyen un lenguaje sagrado del alma,
un puente entre nuestro yo consciente y las dimensiones más profundas de nuestro ser. La genialidad de Jung radica en haber comprendido que cada sueño es una carta personalizada del inconsciente, escrita en un código simbólico que trasciende el tiempo y el espacio. Mientras Freud veía los sueños como expresiones disfrazadas de deseos reprimidos, Jung vislumbró en ellos un propósito más elevado. Son mensajeros de nuestra totalidad psíquica, que intentan guiarnos hacia un estado de equilibrio y plenitud. El concepto revolucionario del inconsciente colectivo transformó para siempre nuestra comprensión de la psique humana. Jung percibió que bajo nuestro inconsciente personal yace un estrato más profundo, compartido por toda la humanidad, donde residen los arquetipos universales. Estas imágenes primordiales, el sabio, el héroe, la gran madre, aparecen en mitos de todas las culturas y emergen en nuestros sueños como personajes que, aunque nos parezcan extraños, en realidad forman parte de nuestro patrimonio psicológico común. Cuando soñamos, accedemos a este vasto reservorio de sabiduría ancestral. La anciana que nos da consejos en un sueño podría ser la manifestación del arquetipo del sabio. El niño divino que aparece recurrentemente podría representar nuestro potencial por desarrollar. Estos símbolos no son meras curiosidades psicológicas, son expresiones vivas de aspectos de nuestra psique que claman por ser reconocidos e integrados. La sombra, ese aspecto oscuro que todos llevamos dentro y que preferimos no ver, se manifiesta en sueños como figuras amenazantes o personajes que nos generan rechazo. Pero Jung nos enseña que estos encuentros oníricos son oportunidades valiosas para hacer las paces con nuestras partes negadas. Cada vez que reconocemos e integramos un elemento de nuestra sombra en la vigilia, damos un paso más hacia la plenitud psicológica. Las figuras del ánima y el animus, esa imagen femenina en el inconsciente masculino y viceversa, aparecen en nuestros sueños como amantes idealizados, musas inspiradoras o incluso como críticos severos. Estas manifestaciones nos muestran cómo nos relacionamos con nuestra energía complementaria, revelando patrones que afectan nuestras relaciones en el mundo exterior. El sí mismo, ese centro organizador de toda la psique, se manifiesta en sueños a través de símbolos de totalidad, mandalas, círculos perfectos, tesoros escondidos. Cuando estos símbolos aparecen, nos están indicando que estamos en contacto con nuestro núcleo más auténtico, con esa esencia que trasciende nuestros conflictos cotidianos. Jung comprendió que los sueños son el sistema de navegación de nuestra psique. Cuando nuestra vida consciente se desvía demasiado de nuestro camino esencial, los sueños actúan como compensación, mostrándonos lo que hemos ignorado o reprimido. Un hombre excesivamente racional puede soñar con inundaciones emocionales. Una persona que ha descuidado su espiritualidad puede encontrarse en sueños subiendo montañas sagradas. Este capítulo es solo el comienzo de un viaje transformador. Al aprender el lenguaje de los sueños según Jung, no solo adquirimos una herramienta de autoconocimiento, sino que nos conectamos con la sabiduría atemporal de la humanidad. Los sueños dejan de ser experiencias pasajeras para convertirse en guías fieles que nos acompañan en nuestro camino hacia la individuación, ese proceso sagrado de convertirnos en quienes realmente estamos destinados a ser. Capítulo 2. El lenguaje cuántico de los sueños, donde la realidad se desdobla. En la quietud de la noche, cuando el velo de la conciencia ordinaria se desvanece, ocurre algo extraordinario. Nuestra mente se convierte en un laboratorio cósmico donde las leyes convencionales del tiempo y el espacio pierden su rigidez. Carl Jung, en su búsqueda incansable por comprender los misterios de la psique, se adentró en territorios que hoy la física cuántica comienza a validar. Existe una dimensión donde sueño y realidad no son reinos separados, sino expresiones fluidas de una misma conciencia universal. El genio de Jung no solo radicó en descifrar los símbolos oníricos, sino en reconocer que los sueños operan bajo una lógica distinta a la de nuestra mente despierta. En el mundo cuántico que ahora exploran los físicos, las partículas pueden estar en dos lugares a la vez, el pasado puede influir en el presente, y el simple acto de observar altera lo observado. ¿No es esto precisamente lo que ocurre en nuestros sueños? Donde el tiempo se pliega, donde somos simultáneamente el actor y el espectador, donde la realidad se moldea según nuestra percepción. La sincronicidad, ese concepto revolucionario que Jung desarrolló junto al físico Wolfgang Pauli, revela que los eventos no siempre se conectan por causa y efecto, sino por significado. Cuando soñamos con algo que luego se manifiesta en nuestra vida cotidiana, no estamos ante una mera coincidencia.
Estamos presenciando el tejido invisible que une lo psíquico con lo material, demostrando que la conciencia y el mundo exterior son aspectos complementarios de una realidad más profunda. Los antiguos egipcios creían que los sueños eran mensajes de los dioses. Los chamanes indígenas los consideraban viajes a otros planos de existencia. Hoy, la neurociencia y la física cuántica nos ofrecen un lenguaje nuevo para comprender estas intuiciones ancestrales. Estudios recientes sobre los estados de conciencia alterados sugieren que durante el sueño, nuestro cerebro opera en un régimen cuántico, capaz de procesar información de maneras que desafían la lógica lineal. Los sueños lúcidos, esos momentos en los que nos damos cuenta de que estamos soñando, podrían ser la clave experimental para entender esta conexión mente-materia. En estos estados, los soñadores pueden alterar deliberadamente el escenario onírico, demostrando que la realidad, incluso la realidad del sueño, responde a la intención consciente. Esto ecoa el principio cuántico de que el observador afecta al sistema observado. Pero quizás el aspecto más fascinante es cómo los sueños parecen acceder a un conocimiento que trasciende nuestra experiencia personal. Casos documentados muestran a personas soñando con eventos futuros, recibiendo información imposible de conocer, o encontrando soluciones creativas a problemas que su mente consciente no podía resolver. El químico Auguste Kekulé descubrió la estructura del benceno tras soñar con una serpiente que se mordía la cola. ¿Fue esto producto de su cerebro, o de una inteligencia mayor con la que se conectó durante el sueño? La teoría de los campos mórficos propuesta por Rupert Sheldrake y los estudios sobre entrelazamiento cuántico nos dan pistas fascinantes. Nuestros sueños podrían estar conectados a una red de información que trasciende los límites del individuo, accediendo a lo que Jung llamó el inconsciente colectivo. Cuando soñamos, no estamos solos en nuestra mente. Estamos nadando en las aguas profundas de la psique universal, donde los arquetipos y las memorias de la humanidad esperan ser redescubiertos. Este capítulo no es solo una exploración teórica. Es una invitación práctica a convertir tus noches en un laboratorio de posibilidades. Aprender a recordar e interpretar tus sueños es como adquirir un nuevo sentido, uno que te permite percibir las dimensiones ocultas de tu existencia. En los siguientes capítulos, te guiaré a través de métodos concretos para cultivar esta habilidad, pero por ahora, te dejo con esta reflexión. Cada noche, cuando cierras los ojos, te sumerges en el océano cuántico de la conciencia. ¿Qué secretos esperas descubrir en sus profundidades? Capítulo 3. El diccionario viviente de tus sueños, descifrando el alfabeto del alma. Tus sueños no son jeroglíficos aleatorios, sino un lenguaje sofisticado que tu psique ha perfeccionado durante millones de años de evolución consciente. Cada imagen, cada personaje, cada paisaje onírico es una palabra en este idioma sagrado que habla directamente al corazón de tu ser. Carl Jung descubrió que este lenguaje no es arbitrario, sino que sigue una gramática precisa arraigada en lo más profundo de nuestra naturaleza humana. Comprender este código es como adquirir una llave maestra que abre las puertas a los secretos mejor guardados de tu inconsciente. El error más común al interpretar sueños es buscar significados universales y fijos en diccionarios estandarizados. La verdadera sabiduría junguiana nos enseña que un mismo símbolo puede contener significados radicalmente distintos según la biografía emocional del soñador. El agua, por ejemplo, puede representar pureza espiritual para un monje tibetano, pero trauma y peligro para alguien que casi se ahogó en su infancia. La genialidad del método junguiano reside precisamente en esta flexibilidad interpretativa que honra la singularidad de cada viajero onírico. Los arquetipos funcionan como las raíces de este lenguaje simbólico. Imagina los arquetipos como los colores primarios de la psique, combinándose en infinitas variaciones para crear el caleidoscopio único de tus experiencias oníricas. La Gran Madre no siempre aparece como una figura maternal convencional. Puede manifestarse como una cueva acogedora, un árbol frondoso o incluso una ciudad que te recibe con los brazos abiertos. El héroe no necesariamente lleva espada y armadura. A veces es esa parte de ti que encuentra fuerzas para levantarse una vez más después del fracaso. Los sueños recurrentes son especialmente reveladores. Cuando una imagen o situación se repite en tus noches, es como si tu inconsciente estuviera golpeando cada vez más fuerte la puerta de tu conciencia, intentando entregarte un mensaje urgente que has estado evitando escuchar.
Un sueño recurrente de persecución podría estar señalando no un peligro externo, sino esos aspectos de ti mismo que te niegas a enfrentar. Un sueño repetido de caída podría reflejar no un miedo literal a las alturas, sino una sensación profunda de falta de control en tu vida diurna. Los personajes que aparecen en tus sueños, incluso aquellos que parecen completamente ajenos a tu vida consciente, son proyecciones de aspectos tuyos que piden reconocimiento. Ese anciano sabio que te da consejos en sueños podría ser la voz de tu propia intuición madura. El niño perdido que intentas salvar podría representar tu creatividad olvidada. Hasta el villano más temible en tus pesadillas es, en última instancia, una parte de tu psique que clama por integración. Los escenarios oníricos son igualmente significativos. Las casas en los sueños suelen representar diferentes aspectos de tu psique. El ático simboliza recuerdos almacenados y sabiduría superior. El sótano alberga tus instintos más primarios y memorias reprimidas. Las habitaciones desconocidas suelen señalar potenciales sin explorar. Soñar que descubres nuevas habitaciones en tu casa es una de las metáforas más claras del crecimiento psicológico y la expansión de la conciencia. Los sueños de vuelo merecen mención especial. Más allá de la interpretación convencional sobre libertad, en el marco junguiano representan la capacidad del espíritu humano para trascender las limitaciones materiales. Curiosamente, muchas tradiciones espirituales describen estados meditativos avanzados con exactamente las mismas sensaciones de ingravidez que experimentamos en los sueños de vuelo. ¿Podrían estos sueños ser experiencias genuinas de expansión de la conciencia más allá de los límites corporales? Los elementos naturales en los sueños, agua, fuego, tierra, aire, constituyen un lenguaje primordial. El agua casi siempre representa el mundo emocional. Su estado, tranquilo, tormentoso, congelado, refleja exactamente cómo fluyen, o no, tus sentimientos. El fuego simboliza tanto la destrucción como la purificación y la chispa creativa. La tierra habla de arraigo, materialización y conexión con lo instintivo. El aire representa el intelecto, la inspiración y los aspectos más elevados de la conciencia. Los animales en sueños son mensajeros directos de nuestro inconsciente primario. Un caballo puede representar tus fuerzas instintivas bajo control, si está domesticado, o desbocadas, si está salvaje. Los pájaros suelen simbolizar pensamientos elevados o aspiraciones espirituales. Las serpientes, lejos de ser simplemente símbolos de peligro, representan en muchas tradiciones la energía kundalini y los procesos de transformación profunda. Los vehículos en sueños, coches, trenes, barcos, casi siempre representan la dirección que está tomando tu vida. ¿Quién conduce? ¿Tú o alguien más? ¿El vehículo funciona bien o tiene problemas? Estas son preguntas clave para descifrar el mensaje. Un barco en aguas tranquilas versus un barco en tormenta reflejan dos estados completamente distintos de tu viaje vital. Los sueños de pérdida de dientes, tan comunes universalmente, van más allá de la interpretación superficial sobre ansiedad. En muchas culturas antiguas, soñar con perder dientes presagiaba transformaciones importantes, casi siempre relacionadas con ciclos de muerte y renacimiento psicológico. Es interesante notar que los dientes son la parte más dura de nuestro cuerpo, la que usamos para morder la vida, y su caída en sueños podría señalar la necesidad de desarrollar nuevas formas de relacionarnos con el mundo. Los sueños eróticos rara vez tratan sobre sexo literalmente. En el lenguaje simbólico junguiano, la unión sexual representa la integración de opuestos psicológicos, consciente e inconsciente, masculino y femenino, razón e intuición. Soñar con hacer el amor con alguien de tu mismo sexo podría estar señalando la necesidad de integrar esas cualidades tradicionalmente asociadas a ese género en tu propia psique. Las muertes en sueños casi nunca predicen muertes literales. Matar a alguien en sueños puede representar el deseo de terminar con ciertos aspectos que esa persona representa en ti. Soñar que mueres tú mismo suele ser un poderoso símbolo de transformación, no un presagio funesto. Como decía Jung, no nos convertimos en nosotros mismos muriendo, sino que alcanzamos la muerte llegando a ser plenamente nosotros mismos. Los sueños arquitectónicos, puentes, túneles, escaleras, son mapas precisos de procesos psicológicos en curso. Cruzar un puente en sueños representa casi siempre una transición importante.
Descender a un túnel puede simbolizar un viaje a las profundidades del inconsciente. Subir escaleras suele reflejar crecimiento espiritual o profesional, mientras que bajarlas puede indicar la necesidad de conectar con aspectos más terrenales o instintivos. Los sueños con figuras históricas, celebridades o personajes ficticios merecen atención especial. En el marco junguiano, estas figuras suelen representar cualidades que asociamos con ellas. Soñar con Einstein podría estar señalando tu propio potencial intelectual no desarrollado. Soñar con un líder político podría reflejar tus propias capacidades de dirección, o por el contrario, tus luchas de poder internas. Los sueños de catástrofes naturales, terremotos, tsunamis, erupciones volcánicas, suelen coincidir con periodos de intensa transformación interna. Lejos de ser presagios negativos, estos sueños representan la sacudida necesaria para que se produzcan cambios profundos en tu psique. Como el ave fénix, a veces es necesario que todo arda para que algo nuevo pueda nacer. Los sueños en blanco y negro versus los sueños en color ofrecen pistas importantes sobre tu estado psicológico. Mientras los primeros suelen indicar una desconexión emocional o periodos de depresión, los segundos, especialmente aquellos con colores vívidos, señalan momentos de intensa vitalidad y conexión con el inconsciente. Los sueños de persecución son quizás los más comunes y también los más malinterpretados. La clave junguiana no está en huir del perseguidor, sino en darse la vuelta y enfrentarlo. ¿Qué aspecto de ti mismo estás evitando? ¿Qué verdad te resulta demasiado dolorosa para mirar de frente? Cuando en sueños logramos enfrentar a nuestros perseguidores, suelen transformarse en aliados o guías inesperados. Los sueños de desnudez en público no tratan sobre vergüenza literal, sino sobre vulnerabilidad y autenticidad. ¿En qué área de tu vida te sientes expuesto o inseguro? ¿Qué máscaras sociales te pesan y anhelas quitarte? Estos sueños suelen aparecer en momentos de transición donde nuestra identidad está en proceso de redefinición. Los sueños con figuras religiosas o espirituales merecen especial atención. En lugar de interpretarlos literalmente como apariciones divinas, la psicología junguiana los ve como manifestaciones del self, ese núcleo sagrado de nuestra psique que nos guía hacia la plenitud. Soñar con Jesús, Buda o la Virgen María podría estar señalando tu propio potencial de sabiduría, compasión o pureza espiritual. Los sueños de examen o de no estar preparado reflejan esa ansiedad universal ante el juicio externo, pero en profundidad señalan nuestro propio tribunal interior. ¿Qué estándares imposibles te estás imponiendo? ¿En qué área de tu vida sientes que no das la talla? Estos sueños suelen aparecer cuando estamos a punto de dar un salto evolutivo y nuestra mente intenta sabotearnos con viejos miedos. Los sueños con personas fallecidas no son necesariamente visitas del más allá, aunque Jung no descartaba esta posibilidad. Psicológicamente, representan aspectos de nuestra relación con esa persona que quedaron inconclusos, o cualidades que asociamos con ella y que necesitamos integrar. Soñar con un padre fallecido podría estar relacionado con tus propias luchas con la autoridad o la protección. Los sueños precognitivos, aquellos que parecen predecir eventos futuros, desafían nuestras nociones convencionales de tiempo y causalidad. Jung los estudió extensamente bajo el concepto de sincronicidad, proponiendo que en niveles profundos de la psique, el tiempo tal como lo conocemos pierde su linealidad. Estos sueños son ventanas fascinantes a la naturaleza no local de la conciencia. Los sueños lúcidos, donde sabes que estás soñando y puedes influir en el escenario onírico, representan el pináculo de la integración consciente-inconsciente. No se trata simplemente de controlar los sueños, sino de establecer un diálogo creativo con las profundidades de tu psique. La práctica regular de la lucidez onírica puede convertirse en un poderoso instrumento de transformación personal. Los sueños de sanación, donde experimentas curaciones milagrosas o recibes ayuda terapéutica, activan los mismos procesos psiconeuroinmunológicos que las visualizaciones guiadas en estados de vigilia. Tu mente no distingue claramente entre experiencia real y simbólica cuando se trata de procesos curativos. Estos sueños pueden ser aliados poderosos en procesos de recuperación física y emocional. Los sueños creativos, donde recibes inspiración para obras artísticas, soluciones técnicas o ideas innovadoras, demuestran la capacidad del inconsciente para procesar información de maneras que trascienden la lógica racional. Grandes inventores,
artistas y científicos a lo largo de la historia han recibido en sueños los destellos de sus mayores creaciones. Los sueños de iniciación, donde pasas por pruebas, rituales o ceremonias de transición, reflejan los procesos de transformación psicológica que estás experimentando. Estas secuencias oníricas suelen coincidir con momentos cruciales de tu desarrollo personal, marcando simbólicamente la muerte de una etapa y el nacimiento de otra. Los sueños colectivos, aquellos que varias personas experimentan simultáneamente, común en familias, parejas o grupos unidos emocionalmente, sugieren que nuestras psiques no están tan separadas como creemos. Jung postuló la existencia de un inconsciente colectivo que nos conecta a todos, y estos sueños compartidos son ventanas fascinantes a esta interconexión profunda. Los sueños recurrentes de la infancia que persisten en la edad adulta suelen contener las claves de nuestros patrones emocionales más arraigados. Volver a estos sueños con la mirada madura del adulto puede ofrecer revelaciones terapéuticas poderosas, permitiéndonos resignificar experiencias tempranas que moldearon nuestra forma de estar en el mundo. Los sueños luminosos, aquellos que van acompañados de una intensa sensación de lo sagrado o trascendente, son considerados por Jung como experiencias directas del self, ese núcleo divino de nuestra psique. Estos sueños suelen marcar puntos de inflexión en nuestro desarrollo espiritual, dejando una huella imborrable en nuestra memoria consciente. Interpretar tus sueños no es un ejercicio de adivinación, sino un arte de traducción. Requiere tanto conocimiento simbólico como intuición personal. El mismo sueño puede tener capas de significado que se revelan progresivamente según tu estado evolutivo. Lo que hoy interpretas como un mensaje sobre tu vida profesional, dentro de 5 años podrías entenderlo como una señal sobre tu camino espiritual. Llevar un diario de sueños es fundamental para descubrir tu propio diccionario simbólico personal. Con el tiempo, comenzarás a reconocer patrones, personajes recurrentes y escenarios que forman parte de tu mitología interior única. Este diálogo consciente con tu inconsciente es quizás la herramienta más poderosa de autoconocimiento que existe. Al final, descifrar tus sueños es como aprender a leer de nuevo, pero esta vez no con los ojos de la mente, sino con los del alma. Cada noche, cuando cierras los ojos, te sumerges en el océano más profundo que existe, el de tu propia psique infinita. Y como dijo Jung, quien mira hacia afuera, sueña, quien mira hacia adentro, despierta. Este capítulo es tu guía para ese despertar. Capítulo 4. El umbral onírico, cuando los sueños dejan de ser solo sueños. Existe un instante mágico en la frontera entre la vigilia y el sueño, ese momento etéreo donde de pronto te das cuenta de que lo que estás viviendo no es la realidad ordinaria. Es como despertar dentro del propio sueño, pero con una claridad mental que supera incluso a la conciencia diurna. Este fenómeno extraordinario, conocido como sueño lúcido, representa uno de los misterios más fascinantes de la experiencia humana y una puerta de acceso a dimensiones de la psique que normalmente permanecen ocultas. Carl Jung intuía que estos estados especiales de conciencia onírica eran mucho más que curiosidades psicológicas. En sus escritos más visionarios, sugería que en la lucidez onírica se producía un encuentro sin precedentes entre el ego consciente y las profundidades del inconsciente, creando un espacio único donde podía emerger lo que él llamaba la función trascendente, esa capacidad de la psique para sintetizar opuestos y generar transformaciones profundas. Hoy, décadas después de sus observaciones pioneras, la neurociencia está comenzando a revelar los sorprendentes mecanismos cerebrales que hacen posible esta experiencia dual donde soñamos y sabemos que soñamos simultáneamente. Lo que hace especialmente significativos los sueños lúcidos no es simplemente la capacidad de controlar el escenario onírico, volar, cambiar de escena o convocar personajes, sino la oportunidad sin igual de entablar un diálogo consciente con el inconsciente. Cuando en estado de lucidez preguntas a un personaje onírico ¿qué representas?, las respuestas que emergen suelen contener una sabiduría que trasciende el conocimiento consciente del soñador. Es como si en estos momentos excepcionales pudiéramos consultar directamente a esa instancia más profunda de nosotros mismos que Jung llamó el sí mismo. Las culturas antiguas conocían bien el valor transformador de estos estados. Los monjes tibetanos practicantes del yoga del sueño llevan siglos utilizando la lucidez onírica como herramienta de exploración espiritual, considerando el mundo de los sueños tan real como el de la vigilia.
Los chamanes de diversas tradiciones veían en los sueños lúcidos un estado privilegiado para viajar a otros planos de realidad y obtener conocimiento sanador. Estas prácticas ancestrales encuentran hoy un eco sorprendente en los laboratorios de neurociencia, donde se ha demostrado que durante los sueños lúcidos se activan simultáneamente áreas cerebrales asociadas normalmente con el sueño REM y con la conciencia alerta. Pero quizás el aspecto más revolucionario de los sueños lúcidos sea su potencial para desafiar nuestras nociones convencionales sobre la naturaleza del tiempo y la realidad. Numerosos casos documentados muestran cómo en estos estados algunas personas acceden a información que no podrían conocer por medios ordinarios, detalles sobre lugares nunca visitados, eventos futuros o conocimientos especializados ajenos a su formación. El famoso sueño lúcido del químico Auguste Kekulé, en el que vio una serpiente mordiéndose la cola y comprendió la estructura circular del benceno, es solo uno de muchos ejemplos donde la solución a problemas complejos emerge en estos estados de conciencia híbrida. La física cuántica moderna ofrece un marco fascinante para comprender estos fenómenos. Conceptos como el entrelazamiento cuántico, donde partículas separadas por grandes distancias pueden influenciarse instantáneamente, o la no localidad, que sugiere que en niveles fundamentales de la realidad el espacio y el tiempo tal como los conocemos pierden su significado, parecen resonar extrañamente con las propiedades del mundo onírico lúcido. ¿Podrían estos estados darnos acceso experimental a dimensiones donde las limitaciones espaciotemporales de nuestra realidad cotidiana se disuelven? Más allá de las especulaciones teóricas, el verdadero poder de los sueños lúcidos reside en su capacidad para transformar nuestra vida diurna. Practicantes avanzados reportan cómo enfrentar miedos en el espacio onírico, hablar ante multitudes, confrontar figuras amenazantes, produce cambios profundos en su confianza y comportamiento en la vigilia. Atletas que ensayan movimientos complejos en sueños lúcidos muestran mejoras medibles en su desempeño físico. Personas en duelo encuentran consuelo al reunirse con seres queridos fallecidos en estos espacios liminares donde las reglas de la mortalidad parecen suspenderse. El desarrollo sistemático de la lucidez onírica comienza con simples prácticas durante el día, cuestionar periódicamente si estamos soñados, examinar nuestro entorno en busca de anomalías características del mundo onírico, cultivar una actitud de asombro ante la naturaleza de la realidad. Por la noche, técnicas como el despertar consciente, interrumpir brevemente el sueño después de 4 a 5 horas para luego volver a dormir con la intención específica de reconocer el estado onírico, aumentan drásticamente las probabilidades de lograr lucidez. Pero quizás el factor más importante sea un cambio fundamental en nuestra relación con los sueños. Cuando dejamos de verlos como meros epifenómenos cerebrales y comenzamos a tratarlos como experiencias reales en un plano distinto de existencia, algo profundo cambia en nuestra conciencia. Los sueños se vuelven más vívidos, más coherentes, más significativos. Y en ese espacio sagrado entre el sueño y la vigilia, donde las certezas cotidianas se disuelven, descubrimos que somos mucho más vastos, más misteriosos y más poderosos de lo que jamás habíamos imaginado. Este capítulo no es solo una exploración teórica de los sueños lúcidos. Es una invitación práctica a expandir los límites de tu conciencia, a convertir tus noches en laboratorios de autodescubrimiento y tus sueños en aliados para la transformación personal. Porque como descubrirás, una vez que has experimentado la lucidez en el sueño, nada vuelve a ser igual. La propia naturaleza de la realidad se revela más flexible, más maleable, más misteriosa de lo que creías posible. Y tú, el soñador, despiertas a la comprensión más profunda de todas, que en algún nivel esencial, siempre has estado despierto. Capítulo 5. La alquimia onírica, transformando plomo psíquico en oro espiritual. En el silencio sagrado de la noche, cuando la mente consciente descansa su vigilancia, se despliega ante nosotros el más antiguo y sabio de los sanadores, nuestro propio inconsciente. Carl Jung descubrió que los sueños no son meros espectáculos nocturnos, sino poderosos agentes de transformación psíquica, capaces de curar heridas que la razón no alcanza a comprender y resolver conflictos que la voluntad consciente no logra superar. Este capítulo es un viaje a los misteriosos procesos alquímicos que ocurren mientras dormimos, donde los elementos más densos de nuestra psique se transmutan en pura conciencia. La medicina moderna ha documentado casos asombrosos donde pacientes encuentran en sus sueños diagnósticos precisos de dolencias físicas que los exámenes convencionales no habían detectado.
Un hombre sueña recurrentemente con un tigre que le desgarra el costado derecho y semanas después descubre un tumor exactamente en esa ubicación. Una mujer sueña que camina sobre cristales rotos y al despertar encuentra aliviado un dolor crónico en los pies que los médicos no lograban explicar. Estos fenómenos, lejos de ser coincidencias, revelan la profunda conexión mente-cuerpo que se manifiesta con especial claridad en el estado onírico. Jung entendió que el inconsciente posee un conocimiento holístico de nuestro ser que trasciende la división cartesiana entre cuerpo y espíritu. Los sueños recurrentes son particularmente reveladores en este contexto. Cuando una imagen, situación o emoción persiste noche tras noche en nuestro teatro onírico, estamos ante lo que los alquimistas llamarían una materia prima psíquica que clama por ser transformada. Un veterano de guerra que sueña una y otra vez con ser perseguido no está simplemente reviviendo un trauma, sino que su psique le está ofreciendo infinitas oportunidades para enfrentar, comprender y finalmente trascender ese patrón. Cada repetición contiene ligeras variaciones que señalan el camino hacia la resolución, si sabemos leerlas. La técnica junguiana del diálogo con los personajes oníricos abre puertas a dimensiones terapéuticas insospechadas. Imagina por un momento que en tu próximo sueño, al encontrarte con esa figura amenazante que tanto te aterra, en lugar de huir le preguntas, ¿qué necesitas mostrarme? Las respuestas que emergen de estos encuentros, ya sea en el mismo sueño o en asociaciones posteriores, suelen contener la esencia misma de lo que nuestra psique requiere para sanar. Este método, aparentemente simple, es en realidad un proceso alquímico donde el plomo del miedo se transmuta en el oro del autoconocimiento. Los sueños de caída, tan comunes en momentos de crisis existenciales, encierran una paradoja terapéutica. Mientras la mente consciente interpreta la caída como fracaso, el inconsciente la presenta como oportunidad de renacimiento. En la tradición alquímica, la fase de nigredo o putrefacción era considerada esencial para todo proceso de transformación. Así, cuando soñamos que caemos sin fin, nuestra psique podría estar iniciando precisamente ese proceso de desintegración creativa necesario para acceder a un nuevo nivel de integridad psicológica. Los arquetipos sanadores aparecen en nuestros sueños con notable sincronía. La figura del médico sabio, la curandera compasiva o incluso animales guía emergen justo cuando nuestra psique está preparada para recibir su mensaje transformador. Un ejecutivo estresado sueña con una mujer anciana que le ofrece una infusión de hierbas desconocidas y despierta con una sensación de paz que perdura por días. Una madre agotada sueña que un oso la abraza y encuentra renovadas fuerzas para enfrentar sus desafíos. Estas imágenes no son consuelos ilusorios, sino manifestaciones de lo que Jung llamó la función trascendente, esa capacidad autocurativa de la psique que se activa cuando estamos listos para el cambio. Los sueños de transformación corporal, crecer alas, mudar la piel como una serpiente, convertirse en otro elemento son expresiones particularmente potentes de procesos de sanación en curso. Cuando soñamos que nos cortan una pierna pero descubrimos que en su lugar ha crecido una raíz que nos conecta con la tierra, estamos presenciando en lenguaje simbólico la reorganización profunda de nuestra identidad. La psique utiliza estas metáforas vívidas porque comprenden lo que la razón tarda en aceptar, que toda auténtica curación implica muerte y renacimiento simbólicos. La relación entre sueños y sistema inmunológico ofrece uno de los campos más fascinantes de investigación actual. Estudios rigurosos han demostrado que durante la fase REM se activan genes relacionados con la respuesta inmune, sugiriendo que soñar no es solo un proceso psicológico, sino un mecanismo biológico esencial para mantener el equilibrio homeostático. En este sentido, cuando recordamos e interpretamos nuestros sueños, no solo ejercemos una higiene mental, sino que potencialmente estimulamos nuestra capacidad de autosanación a nivel celular. Los sueños traumáticos, lejos de ser meras repeticiones estereotipadas del evento doloroso, contienen con frecuencia elementos de resolución que pasan desapercibidos a primera vista. Un soldado con estrés postraumático sueña una y otra vez con la explosión que vivió, pero en la última repetición nota que de los escombros emerge un árbol florecido. Esta imagen, aparentemente insignificante, contiene la semilla de la resiliencia que su psique está intentando cultivar. La terapia junguiana con sueños busca precisamente amplificar estos destellos de transformación que ya están presentes en la narrativa onírica.
Los sueños de encuentro con seres queridos fallecidos constituyen quizás la experiencia onírica más profundamente sanadora. Contrario a lo que podría pensarse, estos sueños no suelen generar mayor dolor, sino una peculiar sensación de consuelo y continuidad. Jung analizó cientos de estos casos y descubrió un patrón sorprendente. Los fallecidos en sueños casi siempre transmiten mensajes de liberación, perdón o trascendencia, como si a través de estos encuentros ambas partes, el soñador y el aparecido, encontraran alivio. Estos fenómenos desafían nuestras categorías convencionales y sugieren que los sueños podrían ser un espacio donde los límites de la existencia individual se hacen permeables. La práctica de incubación de sueños, el arte de solicitar conscientemente sueños sanadores, tiene raíces en las tradiciones griegas de Asclepios y se está redescubriendo en terapias modernas. El método es simple pero poderoso. Antes de dormir, se formula una pregunta clara o se pide guía sobre un tema específico. Los resultados suelen superar toda expectativa racional, como si al hacer esta petición estuviéramos activando un mecanismo interno de inteligencia superior que sabe exactamente qué imagen, qué símbolo, qué metáfora necesitamos para avanzar en nuestro proceso. Los sueños compartidos, aquellos donde dos personas experimentan el mismo escenario onírico, representan el aspecto más misterioso y a la vez más revelador de la sanación onírica. Madres que sueñan el parto al mismo tiempo que sus hijas embarazadas, amigos que comparten sueños idénticos durante crisis paralelas, parejas que se encuentran en espacios oníricos sin haberlo planeado. Estos fenómenos, documentados pero aún inexplicados por la ciencia convencional, sugieren que en niveles profundos de la psique las fronteras entre individuos se difuminan, creando un campo unificado donde la sanación de uno contribuye a la sanación del todo. Al final de este viaje por los paisajes sanadores del mundo onírico, una comprensión se hace evidente. Soñar no es un lujo biológico, sino un acto esencial de autopreservación y crecimiento psicoespiritual. Cada noche, cuando cerramos los ojos, accedemos a una farmacia interior donde los remedios más poderosos esperan ser descubiertos, no en forma de pastillas, sino de símbolos vivientes que hablan el lenguaje primordial del alma. La tarea no es interpretarlos desde la razón, sino permitir que su sabiduría orgánica nos impregne y nos transforme, como la lluvia que nutre la tierra sin esfuerzo. Este capítulo es una invitación a convertir tu relación con los sueños en una práctica sagrada de autocuración. Porque como descubrirás, cuando aprendes a escuchar los mensajes que llegan en la noche, te despiertas cada mañana no solo más consciente, sino más completo, más integrado, más vivo. Y en ese despertar radica el mayor don que los sueños pueden ofrecer, la certeza íntima de que, en lo más profundo de tu ser, hay una sabiduría que nunca duerme, una luz que nunca se apaga, un sanador que siempre está listo para guiarte hacia la plenitud. Capítulo 6. El sueño como santuario espiritual, cuando lo divino habita en la noche. En el silencio sagrado que precede al amanecer, cuando el mundo exterior se retira y los sentidos físicos descansan, se abre ante nosotros una dimensión donde lo eterno se hace tangible. Carl Jung, en sus años de exploración incansable de los sueños, descubrió que ciertas experiencias oníricas trascienden por completo el ámbito personal para convertirse en ventanas a lo luminoso, a ese misterio fundamental que las religiones llaman Dios, los místicos llaman lo absoluto y la psicología profunda llama el sí mismo. Estos sueños no se parecen a ningún otro, llevan consigo una cualidad luminosa, una sensación de trascendencia que permanece grabada en la memoria durante décadas, como un fuego que nunca se extingue del todo. Los sueños luminosos, como Jung los denominó, poseen características que los distinguen inmediatamente de las producciones oníricas ordinarias. Hay en ellos una intensidad emocional peculiar, una cualidad de otredad que el soñador reconoce como proveniente de un plano distinto de realidad. El psiquiatra suizo documentó cientos de estos casos, personas comunes que en sueños experimentaban encuentros con figuras divinas, visiones de luz inefable o comprensiones instantáneas sobre el sentido último de la existencia. Lo fascinante es que estos sueños, independientemente del trasfondo religioso del soñador, compartían estructuras simbólicas asombrosamente similares, como si todas las tradiciones espirituales hubieran bebido de la misma fuente arquetípica. La psicología junguiana nos revela que estos sueños extraordinarios no son privilegio de santos o iluminados, sino que constituyen un patrimonio universal de la psique humana. Cada uno de nosotros, en algún momento de la vida, recibe al menos un sueño de esta naturaleza, aunque muchos lo olvidan al despertar o no le otorgan la importancia que merece.
Estos momentos oníricos suelen coincidir con crisis existenciales profundas, puntos de inflexión en nuestro desarrollo psicológico o momentos en que el camino de la vida parece bifurcarse irrevocablemente. Son como faros en la noche del alma, señales de que una instancia superior de nosotros mismos está intentando guiarnos a través del laberinto de la existencia. Las figuras arquetípicas que aparecen en estos sueños, el anciano sabio, la gran madre, el niño divino, el héroe solar, no son meras construcciones psicológicas según Jung, sino auténticas presencias transpersonales que habitan en lo que él llamó el inconsciente colectivo. Cuando en sueños nos encontramos con un maestro espiritual que nos entrega enseñanzas imposibles de conocer por medios convencionales, o cuando soñamos con deidades de tradiciones que no conocemos pero que luego descubrimos existen en mitologías antiguas, estamos rozando ese estrato de la psique que conecta a toda la humanidad más allá del tiempo y el espacio. Los sueños de iniciación constituyen una categoría especial dentro de este reino luminoso. En ellos, el soñador atraviesa pruebas, rituales de paso o ceremonias de muerte y renacimiento que reflejan procesos de transformación espiritual en curso. Un hombre sueña que es llevado a un templo subterráneo donde unos sacerdotes desconocidos le realizan una operación simbólica en el corazón. Al despertar, una depresión crónica comienza a disiparse. Una mujer sueña que camina sobre brasas ardientes sin sufrir daño y a partir de ese momento encuentra valor para enfrentar desafíos que antes la paralizaban. Estos sueños no son metáforas, sino experiencias reales que ocurren en un plano donde lo físico y lo espiritual se interpenetran. Los estudios antropológicos muestran un paralelo fascinante entre estos sueños modernos y los ritos de paso de culturas ancestrales. Las pruebas que los jóvenes debían superar en ceremonias tradicionales, aislamiento en la naturaleza, encuentros con máscaras rituales, experiencias cercanas a la muerte, encuentran su correlato exacto en los sueños espontáneos de personas contemporáneas que nunca han participado en tales rituales. Esto sugiere que la psique humana posee un programa innato de desarrollo espiritual que se activa cuando el individuo está preparado para dar un salto evolutivo, ya sea en el contexto de una sociedad tradicional o en el corazón solitario de una persona moderna. Los sueños místicos, aquellos donde el soñador experimenta unión con lo divino o disolución de los límites del ego, merecen atención especial. Estas vivencias, idénticas en su esencia a las descritas por místicos de todas las épocas, producen transformaciones permanentes en la conciencia. Quienes las experimentan, ya sea en sueños o en estados meditativos, suelen reportar una disminución del miedo a la muerte, una sensación de conexión con toda la existencia y una reorientación de sus valores hacia lo esencial. Lo notable es que estos efectos se producen independientemente de las creencias conscientes del soñador, como si el mero contacto con esa dimensión luminosa reorganizara la psique desde sus fundamentos. Los sueños de figuras religiosas presentan un fenómeno intrigante. Cristianos sueñan con Buda, ateos con la Virgen María, budistas con Cristo, siempre recibiendo mensajes que trascienden los dogmas institucionales y apuntan a una sabiduría universal. Jung interpretaba estas apariciones no como visitaciones literales, sino como manifestaciones del sí mismo, ese núcleo divino de la psique que utiliza el lenguaje simbólico más apropiado para cada individuo. Cuando un psicólogo agnóstico sueña que Krishna le enseña sobre la unidad de todas las cosas, no está convirtiéndose al hinduismo, sino estableciendo contacto con un principio arquetípico que su propia cultura no le había proporcionado los símbolos para expresar. Los sueños visionarios han jugado un papel crucial en el desarrollo espiritual de la humanidad. Muchas de las grandes obras religiosas, desde los Upanishads hasta el Corán, mencionan haber sido reveladas en sueños o estados visionarios. Los fundadores de tradiciones espirituales, Moisés, Buda, Mahoma, tuvieron experiencias oníricas determinantes en sus caminos. Los místicos cristianos como Teresa de Ávila recibían en sueños enseñanzas que luego plasmaban en sus escritos. Esto sugiere que el sueño ha sido desde siempre un medio privilegiado para lo que las tradiciones llaman revelación, el acceso directo a un conocimiento que trasciende los límites del individuo. La moderna psicología transpersonal ha redescubierto lo que las tradiciones antiguas siempre supieron, que los estados oníricos pueden ser puertas de acceso a dimensiones superiores de conciencia. Investigaciones con monjes budistas, practicantes de meditación avanzada y personas en procesos de transformación espiritual muestran cambios cualitativos en sus patrones oníricos, sueños más lúcidos, más vívidos, con mayor coherencia narrativa y contenido trascendente.
Esto indica que el desarrollo espiritual no ocurre solo en la vigilia, sino que transforma toda nuestra experiencia consciente, incluyendo el mundo de los sueños. Los sueños de muerte y renacimiento constituyen quizás la experiencia onírica más potente en el camino espiritual. Soñar que morimos, ya sea en un accidente, por enfermedad o de forma simbólica, seguido de un despertar en un plano distinto de existencia, produce invariablemente un cambio profundo en la perspectiva vital. Estos sueños no predicen una muerte física, sino la disolución de estructuras psicológicas caducas que deben morir para que surja una conciencia más amplia. Como el ave fénix, el soñador emerge de sus propias cenizas renovado, habiendo vislumbrado en sueños lo que las tradiciones llaman la vida eterna, no como duración infinita, sino como cualidad de conciencia que trasciende la identificación con lo perecedero. La práctica de incubar sueños espirituales, pedir conscientemente guía o enseñanza antes de dormir, tiene raíces en todas las tradiciones místicas. Los griegos acudían a los templos de Asclepios, los egipcios a los santuarios de Serapis, los cristianos buscaban el don de los sueños a través del ayuno y la oración. Hoy podemos adaptar estas prácticas sin necesidad de contextos religiosos específicos, simplemente cultivando una actitud de apertura a lo sagrado que habita en nuestra propia psique. Los resultados suelen superar toda expectativa, sueños que responden con precisión a nuestras preguntas existenciales, que nos muestran nuestros bloqueos con claridad meridiana, que nos ofrecen consuelo en momentos de dolor o confusión. El fenómeno de los sueños compartidos (dos o más personas experimentando el mismo escenario onírico de forma independiente) alcanza su máxima expresión en el contexto espiritual. Parejas que sueñan simultáneamente con el mismo maestro interior, grupos de meditación que encuentran en sueños el mismo templo imaginario, desconocidos que se reconocen en sueños antes de encontrarse en la vida física. Estos casos, aunque raros, sugieren que en niveles profundos de conciencia existe una dimensión compartida donde las fronteras entre individuos se hacen permeables y donde lo que afecta a uno resuena en todos. Al final de este recorrido por los paisajes sagrados del mundo onírico, una comprensión se hace evidente. Soñar no es solo un proceso psicológico, sino un acto espiritual en el sentido más profundo del término. Cada noche, cuando cerramos los ojos, tenemos la oportunidad de conversar con lo divino en el lenguaje simbólico que trasciende dogmas y doctrinas. Los sueños son el último santuario democrático de lo sagrado, disponible para creyentes y ateos, eruditos y analfabetos, ricos y pobres por igual. Este capítulo es una invitación a recuperar esa relación primordial con lo luminoso que habita en nuestras noches. Porque cuando aprendemos a escuchar los mensajes que llegan en sueños, descubrimos que no necesitamos intermediarios para contactar lo sagrado, está más cerca de nosotros que nuestra propia respiración, tan íntimo como el pulso de nuestra sangre, tan accesible como cerrar los ojos y rendirnos al misterio que nos habita. Y en ese descubrimiento radica el mayor regalo que los sueños pueden ofrecer, la certeza íntima de que, en lo más profundo de nuestro ser, nunca hemos estado separados de aquello que buscamos. El renacer de Marcos, cuando los sueños dejaron de ser sombra. Marcos arrastraba las mismas pesadillas desde la infancia. Cada noche, sin falta, se veía corriendo por un pasillo interminable mientras unas manos invisibles intentaban arrastrarlo hacia la oscuridad. A sus 35 años, había aceptado que dormir sería siempre un suplicio. Hasta que una madrugada de abril, algo cambió. En medio del sueño recurrente, una voz susurró: «Date la vuelta». Y por primera vez en 3 décadas, lo hizo. El efecto fue inmediato. Las manos se transformaron en ramas de sauce, el pasillo en un río plateado, y la criatura que lo perseguía, ahora visible, resultó ser una versión adolescente de sí mismo, furiosa y asustada. Cuando despertó, la almohada estaba empapada, pero no de sudor frío como siempre, sino de lágrimas que no sabía que necesitaba derramar. Fue esa mañana, mientras el sol filtrándose por su ventana pintaba el suelo con formas líquidas, cuando encontró el ejemplar usado de Descifra e interpreta tus sueños con el método Jung en una librería de viejo. Las páginas subrayadas por algún dueño anterior parecían responder preguntas que él aún no terminaba de formular. Siguiendo las indicaciones del libro, Marcos comenzó lo que llamó su diplomacia onírica. Cada noche, antes de dormir, escribía una pregunta en su cuaderno negro: ¿por qué tengo miedo de mirarte? ¿Qué necesitas de mí? ¿Cómo puedo ayudarte?
Las respuestas llegaron en forma de sueños cada vez más vívidos. Su yo adolescente dejó de perseguirlo para mostrarle escenas olvidadas. El día que su padre lo llamó débil por llorar, la vez que quemó sus dibujos porque los hombres no hacen esas cosas, el instante en que decidió enterrar su sensibilidad bajo capas de ironía y desdén. El verdadero parteaguas llegó 6 meses después, en un sueño donde se encontraba frente a un espejo de agua. Al tocar la superficie, las ondas revelaron no su reflejo actual, sino al niño que fue antes de las heridas, intacto, sosteniendo una libreta de dibujos. «Siempre estuve aquí», le dijo el niño sin mover los labios. «Tú eras el que se había ido». Al despertar, Marcos hizo 2 cosas que hubieran sido impensables un año atrás. Compró acuarelas profesionales y marcó el número de su padre después de una década sin contacto. La conversación fue incómoda, llena de silencios elocuentes, pero cuando mencionó, por primera vez, lo mucho que le dolió que quemara aquellos dibujos, algo se rompió y sanó simultáneamente. Su padre, con voz quebrada, confesó: «Solo repetí lo que me hicieron a mí». Hoy, la habitación de Marcos parece otra. Las paredes blancas ahora exhiben sus acuarelas, el pasillo de la pesadilla convertido en un río de tinta azul, las manos amenazantes transformadas en árboles protectores, el niño que fue y el hombre que es dialogando en cada trazo. Da talleres de arte terapia para adolescentes, usando los sueños como puente hacia emociones enterradas. No se trata de analizar, les explica mientras mezclan colores, sino de conversar con esas partes nuestras que solo hablan en símbolos. Sus noches ya no están pobladas de persecuciones, aunque a veces, en momentos de cambio, el sueño del río vuelve con variaciones. La última vez, su yo adolescente apareció sosteniendo un pincel en lugar de puños cerrados. El miedo no desapareció por completo, pero aprendió a leerlo como una brújula que señala heridas por sanar. Lo más curioso es lo que ocurrió el mes pasado. Al hojear el libro de Jung que lo inició todo, encontró una nota al margen que había pasado por alto antes, escrita por la mano desconocida del dueño anterior: «Cuando dejes de huir de tus sueños, empezarás a despertar en tu vida». Marcos sonrió al reconocer la verdad más profunda de su transformación. No había vencido a sus pesadillas, sino que había hecho las paces con ellas. Y en ese armisticio íntimo, descubrió que lo que llamaba monstruos eran solo partes olvidadas de sí mismo esperando ser invitadas a la mesa. El arte sagrado de transformar tu vida a través de los sueños. Querido buscador de verdades ocultas, imagina por un momento que cada noche, al cerrar los ojos, entras en el templo más sagrado que existe, el santuario interior donde tu alma habla sin filtros. Este libro que sostienes en tus manos es la llave que abre las puertas de ese santuario, pero el verdadero milagro ocurrirá cuando decidas cruzar el umbral y escuchar lo que tus sueños llevan años intentando decirte. Todo comienza con un simple cuaderno junto a tu cama, pero no cualquier cuaderno. Será tu libro de los secretos, el recipiente donde depositarás esas perlas de sabiduría que tu inconsciente te regala cada noche. Las primeras páginas pueden parecer confusas, fragmentos de imágenes, emociones que se esfuman al despertar, historias truncadas, pero persiste. Cada palabra que anotes es un hilo de oro que te conecta con esa parte de ti que sabe mucho más de lo que tu mente consciente puede comprender. Con el tiempo, empezarás a notar patrones, personajes recurrentes, escenarios que se repiten como ecos de un mensaje urgente que aún no descifras por completo. Ahora viene el verdadero arte: aprender a leer entre líneas el lenguaje simbólico de tu psique. Olvida las interpretaciones genéricas. Ese dragón que te persigue no es igual al de otra persona. Quizás para ti representa la ira que nunca expresaste, o tal vez ese proyecto creativo que has estado postergando por miedo. Cuando un sueño te estremezca, pregúntate no qué significa esto, sino qué me hace sentir esto. Las respuestas más reveladoras no vienen de la razón, sino de esa sensación visceral que se agita en tu pecho cuando recuerdas ciertas imágenes oníricas. Cada noche, antes de entregarte al sueño, siembra una pregunta en el fértil terreno de tu inconsciente. Puede ser sobre ese dilema laboral que te quita el sueño, sobre esa relación que no termina de florecer, o simplemente que necesito saber en este momento de mi vida. No forces las respuestas, déjalas llegar en el momento perfecto, ya sea en un sueño vívido, en una intuición repentina al despertar o en esas misteriosas coincidencias que el universo comienza a poner en tu camino cuando estás verdaderamente atento. Pero cuidado,
Este viaje no es solo de contemplación. La verdadera magia ocurre cuando llevas tus descubrimientos oníricos al mundo tangible. Si sueñas recurrentemente que vuelas pero siempre te detiene algo invisible, quizás sea hora de tomar esa decisión que postergas. Si en tus sueños aparecen puertas cerradas, pregúntate qué oportunidades estás dejando pasar en tu vida despierta. Los sueños son el mapa, pero caminar el territorio depende de ti. Prepárate para encuentros incómodos. Esos sueños que prefieres olvidar, donde apareces desnudo en público, donde fallas espectacularmente, donde enfrentas versiones oscuras de ti mismo, son en realidad tus mayores aliados. Cuando un personaje onírico te perturbe, no huyas, pregúntale con genuina curiosidad, ¿qué vienes a enseñarme? Verás cómo lo que parecía un monstruo se transforma en un maestro, y lo que sentías como una pesadilla se revela como una lección disfrazada. Con el tiempo, comenzarás a notar un cambio profundo. Esas decisiones que antes te paralizaban ahora fluyen con naturalidad, porque aprendiste a escuchar tu voz interior. Esos miedos que te limitaban pierden poder, porque enfrentaste sus raíces en el mundo onírico. Y lo más extraordinario, comenzarás a percibir ese fino hilo dorado que conecta tus sueños con tu realidad diurna, como si de repente toda tu vida empezara a tener un sentido más profundo, más coherente, más auténticamente tuyo. Este proceso no tiene un final, porque el viaje de autodescubrimiento es infinito. Pero puedo prometerte algo, si tienes el coraje de seguir esta senda, nunca volverás a ser el mismo. Porque cuando aprendes a dialogar con tus sueños, ya no vives una sola vida en vigilia, sino miles de vidas paralelas donde cada noche te reencuentras con las partes más sabias, más valientes y más auténticas de ti mismo. Y ese, querido lector, es el mayor regalo que puedes hacerte, la posibilidad de despertar, por fin, a quien realmente eres. Epílogo, el umbral del gran despertar. Has llegado al final de estas páginas, pero en verdad, esto no es un final. Es el principio de algo mucho más grande. Porque lo que has sostenido entre tus manos no es solo un libro, sino un espejo que refleja la parte más profunda de ti mismo, esa que habita en los silencios entre tus pensamientos, en los ecos de tus noches, en esos instantes fugaces donde la realidad parece tambalearse y revelar su verdadera naturaleza. Carl Jung solía decir que los sueños son la voz de lo desconocido que habla en nosotros. Y ahora, después de este viaje, ya no puedes escuchar esa voz de la misma manera. Sabes demasiado. Has visto cómo los símbolos se tejen en la oscuridad, cómo los arquetipos se mueven bajo la superficie de tu vida cotidiana, cómo el inconsciente te susurra verdades que tu mente consciente aún no es capaz de articular. Este conocimiento es un fuego que, una vez encendido, no puede apagarse. Pero cuidado, no te dejes engañar por la ilusión de que ahora lo entiendes todo. Los sueños, como la vida misma, son un misterio que se profundiza cuanto más lo exploras. Cada respuesta que encuentres abrirá nuevas preguntas, cada capa que descorras revelará otra más profunda. Esto no es una debilidad, sino la mayor fortuna. Significa que nunca te quedarás sin territorios internos por descubrir, sin nuevas facetas de tu ser por conocer. Lo que viene ahora depende enteramente de ti. Puedes cerrar este libro y guardarlo en un estante, dejando que el polvo del olvido cubra sus páginas. O puedes aceptar el desafío que te propone, convertirte en un explorador consciente de tu propio universo onírico, un cartógrafo de esos paisajes interiores donde residen tus miedos más oscuros y tus potenciales más luminosos. Si eliges el segundo camino, y algo en ti sabe que ya lo has elegido, prepárate para momentos de incomodidad. Habrá noches en que los sueños te muestren verdades que preferirías no ver, aspectos de ti mismo que has mantenido ocultos incluso de tu propia conciencia. Pero recuerda, cada sombra que integras te hace más completo, cada monstruo al que enfrentas en el mundo onírico pierde poder sobre tu vida despierta. También habrá noches de gracia, esos sueños luminosos que te dejarán despertado con el corazón palpitando y los ojos húmedos, como si hubieras estado en presencia de algo sagrado. Atesora estos regalos, pero no los idolatres. Su poder no está en lo extraordinario de sus imágenes, sino en cómo las llevas a tu vida cotidiana, cómo permites que transformen tu manera de caminar por el mundo. Y aquí reside el verdadero secreto, la perla de sabiduría que espero que lleves contigo mucho después de que estas palabras se desvanezcan de tu memoria consciente. Los sueños no son un escape de la realidad,
sino un regreso a tu realidad esencial. Cada vez que interpretas un símbolo, cada vez que entablas diálogo con tus personajes oníricos, cada vez que tienes el coraje de llevar una verdad del sueño a tu vida despierta, estás reconstruyendo el puente entre quien crees ser y quien realmente eres. Este puente es tu mayor tesoro. Porque en un mundo que te empuja constantemente hacia afuera, hacia las distracciones, las máscaras sociales, las identidades prefabricadas, la capacidad de volver a casa, a tu centro, es el acto más revolucionario que puedes realizar. Y tus sueños son la brújula infalible que siempre te guiará de regreso. Así que sigue adelante. Llena ese cuaderno de sueños, haz las preguntas incómodas, enfrenta esas partes de ti que todavía te asustan. Pero sobre todo, recuerda esto, no estás solo en este viaje. Cada noche, cuando cierres los ojos, estarás entrando en un territorio donde lo personal y lo universal se funden, donde tu voz individual se une al coro de la humanidad entera, donde tu historia personal resuena con los mitos atemporales que han guiado a los buscadores desde el principio de los tiempos. El psicólogo James Hillman decía que el alma habla en imágenes. Ahora que has aprendido a escuchar su lenguaje, tu vida ya no puede ser la misma. Porque cuando cambia nuestra manera de soñar, cambia nuestra manera de estar despiertos. Y cuando cambia nuestra manera de estar despiertos, el mundo mismo comienza a transformarse a nuestro alrededor. Este es el gran misterio que has estado descifrando página tras página, que los sueños no son solo espejos de lo que somos, sino faros que iluminan lo que podemos llegar a ser. El viaje apenas comienza. ¿Estás listo para dar el siguiente paso? Porque allá afuera, en la frontera entre la noche y el día, entre el sueño y la vigilia, entre lo conocido y lo por descubrir, tu alma sigue hablando. Siempre lo ha hecho. Siempre lo hará. La pregunta es, ¿seguirás escuchando?